por estar en tu presencia. Aleluya. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que seríamos elegidos y llamados por ti en la vida? Que tendrías un propósito y un proyecto para nosotros de bendición y de salvación. Si no éramos mejor que los demás, sino muchas ocasiones peores. Gloria a ti, oh Dios, por tu amor. Gloria a ti, oh Dios, por tu misericordia. Gloria a ti, oh Dios, por tu fidelidad. Gloria a ti, oh Dios, por tu obra en cada uno de nosotros y en tu iglesia. Gracias porque te estás manifestando plenamente, porque estás derramando y manifestando dones, porque estás sanando, porque estás levantando, porque estás santificando a tu pueblo con un propósito de bendición a tu iglesia, a nuestra casa y a Candía. Dios de gloria, confesamos por fe en el nombre de Jesús que tu mano no se ha cortado para salvar, y que tú estás obrando en tu iglesia porque tienes un propósito de bendición y de salvación para esta ciudad, y que tú llamarás cada día a aquellos que han de ser salvos y entrarán por esa puerta, porque es tu obra y no la nuestra. Dios de gloria, bendice tu obra en este lugar. Bendice tu palabra en este momento. Dirígenos. No somos capaces de entenderla por nosotros mismos. No somos capaces de descubrir los secretos que conlleva, que implica dentro de ella misma por nosotros mismos. Pero tú nos has dado tu Santo Espíritu. Y confiados en Él nos atrevemos a abrir tu palabra, sabiendo que recibiremos bendición y tú la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Buenas noches, hermanitos. No estaba previsto que, no tenía intención, no sabía, hasta que nuestro hermano, el pastor Juan Carlos, me invitó, que me tocaría predicar. Pero la verdad es que cuando me invitó, me alegró y me gocé. Me alegró y me gocé tal vez porque uno ya empieza a peinar cara y echa de menos lo que no tiene. De manera que empiezas a mirar a los jóvenes de la iglesia y los ves a su edad, en este lugar y no en el mundo. A su edad, alabando a Dios y no destrozando sus vidas de afuera. Y te gozas en eso. Y te gozas en eso. Y acabas cogiéndoles un cariño especial a los jóvenes. Tanto los mayores, entre ellos, como pueden ser Samuel o Gaby, como a los más pequeños, como pueden ser Chelele, José Mario o Brian. Estoy hablando de los jóvenes. Es un culto de jóvenes. Y yo nunca había predicado sobre los jóvenes. He predicado desde que me convertí. Bueno, al año de convertirme. Desde entonces para acá, pero nunca prediqué un sermón específico para jóvenes. Y mira, todo tiene una primera vez en esta vida. De manera que nos vamos a ir, hermanos, a ver dos textos en esta tarde. Normalmente yo solo predico de uno y si puede ser cortito, mejor que mejor. Pero esta vez nos vamos a ir a dos textos que vamos a necesitar para poder pillar el mensaje. Nos vamos a ir a Lucas 23. Y vamos a leer el 32
y el 39 al 42. 32 y 39 al 42. No es por nada, sino por no hacer la lectura demasiado larga. Dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y dice el 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta la conocemos todos. La mayoría llevamos ya un tiempo en el Señor y hace tiempo que estamos compartiendo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos vamos a hallar a otro texto, hermanos, que es el que vamos a llevar en esta noche. Primera de Juan, capítulo 2. Y dos versículos del 12 al 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14, y dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Aquí tenemos la primera carta del apóstol San Pablo. Una carta llamada en la iglesia, junto con Pedro y algunas otras, una carta universal. Una carta dirigida a todo el pueblo de Dios. Y dentro de ese pueblo de Dios hay unos que tienen una edad y hay otros que tienen otra. No estamos descubriendo América. Desde Ana Belén, que es la más pequeña, hasta un servidor que es probablemente el hombre más viejo de la iglesia. Hay un montón de edades ahí reflejadas, ¿verdad? Y hay un montón de situaciones muy distintas en cada uno de nosotros. La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz que Él ha prometido que no volverá vacía. Y la palabra de Dios, hermanos, es una carta escrita a los hombres. Es la carta que Dios te ha escrito a ti y que Dios te ha escrito a mí. Dios es el Dios tres veces santo que habita en luz inaccesible. Ni tú ni yo podemos ir directamente a Él. Y Él tampoco puede venir directamente a nosotros, por la sencilla razón de que es tal su santidad y es tal su naturaleza, que seríamos fundidos vivos y desapareceríamos al instante si Él se presentara. De manera que Él ha provisto un medio a través del cual Dios quiere hablarte y Dios quiere hablar. Y ese es su palabra.
Su palabra es el medio por el cual Dios habla a hombres de toda raza, a hombres de toda edad, a hombres de todo lugar. Hombres y mujeres en cualquier situación social. Si habéis prestado atención a esto que acabamos de leer, aquí hay dos cositas. Y si leéis todo el texto de la primera de Juan, encontraréis dos cositas. Dos temas principales en esta carta. Esta es una carta de victoria y es una carta de advertencia. Es una carta que habla de la victoria que Dios ha dado a todo aquel que ha creído en el nombre de Jesús. Y es una carta de advertencia en la que se nos dice que hemos tomado partido. Y que al haber tomado partido de parte de Dios, tenemos su salvación, tenemos su adopción, tenemos su bendición, tenemos su provisión, tenemos su protección, porque esa es la cara de la moneda de haber tomado partido por parte de Dios, pero existe la contraparte, la otra cara de la moneda. Y al habernos constituido en amigos, hijos y siervos de Dios, nos hemos ganado un enemigo. Un enemigo que ha sido derrotado, un enemigo que ha sido vencido, pero un enemigo que todavía es digno de respeto, y no porque él sea bueno, sino en el sentido de que es alguien que puede hacer un profundo y tremendo daño a tu vida o a la mía. Porque aunque ha sido derrotado y aunque ha sido vencido, él no se ha rendido aún. Por eso la Escritura aquí dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. La victoria, hermanos, del creyente es saber cuál es la realidad del creyente. Saber cuál es tu situación y saber cuál es la mía. Da igual si somos maduros o si somos jóvenes. La victoria nuestra es una victoria alcanzada por Cristo Jesús. Nosotros hemos vencido no porque seamos mejores que los que están fuera, ni porque seamos más inteligentes, ni porque seamos naturalmente dotados al bien o a la religiosidad. Nosotros hemos vencido sencillamente porque Cristo Jesús vino un día a nuestra vida. Esa victoria nuestra no se basa en que seamos mejores, no se basa en que seamos distintos, no se basa en nada de eso. ¿Sabéis dónde está la victoria del cristiano, la victoria del creyente? En que vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. La epístola de Juan, hermanos, habla de una lucha que se ha ido desarrollando en la historia a través de los siglos y en la que nadie puede ser neutral. Jesús dijo que el que con él no recoge, desparrama. Jesús dijo que el que no está a su favor se está poniendo a favor del otro. Pero Jesús alcanzó la victoria por ti y por mí, perdonando tu pecado en mí. Todo hombre que nace en este mundo, sabéis cómo nace, nace bajo maldición, nace bajo pecado,
nace bajo condenación. Todo hombre que nace en este mundo no nace victorioso. De hecho, nace derrotado. Y ni siquiera ha hecho nada. Nada. Pero resulta que hubo unos padres que representaron legalmente delante de Dios a ti y a mí. Nos representaron. Y fueron derrotados por el maligno. Y fueron destituidos de la gloria de Dios porque prefirieron escuchar al diablo antes que a Dios. Y transmitieron esa maldición, ese pecado, esa condenación a su descendiente. Pero aquí, la primera buena noticia que Dios nos da es que os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Da igual si tienes 80 años, da igual si tienes 15, da igual si tienes 50, y da igual el número concreto de pecados que hayas cometido o la intensidad de ellos. Si tú has creído en el nombre de Jesús, si tú le has entregado tu vida confesándote pecador y confesándole Salvador, si tú le has pedido el perdón de tus pecados, invocado la sangre del Cordero inmolado sobre tu vida, tus pecados han sido perdonados y tú has alcanzado victoria. Esa es la realidad de todo creyente, tenga la edad que tenga. Todo creyente, hermano, tenga la edad que tenga, está con su pecado perdonado. A los ojos de Dios, Él es santo. Y no por tu justicia ni por la mía, sino por la justicia de Cristo Jesús. Todo aquello que yo no he podido cumplir, lo cumplió Él para mí. Y todo aquello que yo debí sufrir, lo sufrió Él por mí y por ti. Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El Evangelio es un mensaje de victoria para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Sin embargo, no todos aquellos que creen en el nombre de Jesús y aceptan su sacrificio y le entregan su vida y nacen de nuevo y son hechos hijos de Dios, se encuentran en el mismo momento de su vida. No. Yo me convertí con 20 años. Yo he conocido gente que se ha convertido con mucho menos años que yo. Pero también he conocido gente que se ha convertido muchísimo más mayor que yo. Y de hecho, acabamos de leer un texto importante sobre ese tema. La historia del buen ladrón. De bueno no tenía nada. Tenía lo mismo que tú y que yo. Absolutamente nada. Dios le había dado una vida. Pertenecía al pueblo de Israel y por tanto había sido educado desde su niñez en el conocimiento del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de la ley. Sabía lo que Dios pedía, sabía lo que Dios exigía y sabía lo que Dios prometía como respuesta a la obediencia o a la desobediencia. Y actuó a su bola y actuó a su aire creyendo que sabía más que Dios. Y en la cruz del Calvario tuvo esa bendición tremenda de salvarse cuando las puertas del infierno se estaban abriendo ante él. Alguna gente piensa, ¡uf! ¡Qué muerte sufrió aquel hombre! ¿Qué había hecho para merecer aquello? Y yo cuando pienso en eso me digo, ¡qué bendición tuvo aquel hombre!
tuvo un Dios de amor y de gracia que estuvo llamándole a la conversión y a la salvación continuamente, porque él había recibido una instrucción en su vida de la que no había hecho caso. Y cuando las puertas de la muerte se abrían ante él porque estaba ante una cruz y estaba siendo crucificado y solo le quedaban horas de sufrimiento, pero de un sufrimiento atroz e inimaginable para cada uno de nosotros. Lo que iba a venir después era condenación y sufrimiento, no atroz y momentáneo como el de la cruz, sino eterno y sin fin como el del infierno. Eso era lo que le estaba esperando a aquel hombre. Y Dios le salvó. Tuvo la bendición de estar en el momento justo, en el lugar acertado. Porque allí estaba el Cordero de Dios para salvarlo. Dios hizo un milagro de vida, de gracia, de misericordia, que nos enseña a ti y a mí que Dios salva no por lo que tú hagas, sino por su misericordia y por el amor que a ti te tiene. Porque Dios es el Dios que nunca desespera para salvar. Cuando tú tienes un familiar, y llevas ya años viendo cómo se tuerce, o cómo se vuelve impasible ante la llamada del Evangelio y el amor de Dios, aunque tú le estés dando testimonio y aunque tú lo estés llevando a la iglesia y tú ves y te sientes tentado a desalentarte, acuérdate. Dios toca incluso en el último momento. Dios tiene misericordia en el último momento. Dios tiene un tiempo para cada uno. Pero hay una cosa, y aquí ya sí empezamos a tratar el tema de los jóvenes, que diferencia al joven convertido de hoy en día con el ladrón que murió en la cruz. No estoy hablando de su vida. Evidentemente un joven en la iglesia es una persona que aparentemente está llevando humanamente hablando y también eclesialmente hablando una vida más o menos correcta y más o menos interesada, de la que uno puede sentirse, medianamente satisfecho, como de cualquiera de nosotros. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el joven tiene la tremenda diferencia y bendición con relación al ladrón, en el hecho de que el ladrón simplemente fue salvado. Pero el joven de hoy, que acepta a Cristo Jesús, que le da su vida, no simplemente salvado, es salvado y usado y tiene una vida por delante para servir, para honrar, para glorificar, para exaltar el nombre de Dios, para que los planes de Dios sean cumplidos en él, de manera que él pueda ser feliz, de manera que él pueda tener bendición a su alrededor y de manera que Dios pueda ser glorificado. El ladrón, hermano, simplemente fue salvado. Cuando tú te conviertes a Cristo, Dios perdona tu pecado, Dios sana tus heridas, Dios hasta quita las cicatrices, pero hay una cosa que el Dios de gloria, aun siendo el Dios 3 veces santo y el Dios todopoderoso, no puede hacer. ¿Sabes qué es lo que Dios no puede hacer cuando tú te conviertes, cuando yo me convierto? Dios no puede cambiar el pasado. Dios no puede cambiar el pasado. Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te bendice, Dios cambia tu futuro, Dios cambia tu presente. Dios no puede cambiar el pasado. Y el pasado de aquel hombre se perdió y fue estéril y fue infructífero. Pero el joven, cuando es salvado por Dios, no simplemente es salvado por Dios para que ocupe un lugar en una silla de la iglesia, ni en el libro de membresía. Te diré más, ni siquiera para que ocupe un lugar el día de mañana en la eternidad en el cielo. El joven es salvado para que sea siervo de Dios, para que viva para Dios, para que le sirva a Dios, para que honre a Dios, en suma, simplemente para que sea feliz.
Los versículos 13 y 14, hermanos, pues nos hablan de la salvación, de la bienaventuranza eterna, pero también de distintas posibilidades en el tiempo. No es lo mismo la persona que se convierte con 70 años que la persona que se convierte con 20, o con 15, o con 30, o con 40. Os decía hace un momento que la carta de Primera de Juan es una carta de victoria y de advertencia. Una carta de victoria y una carta de advertencia. Y aquí el Señor se dirige a los adultos, a los padres. El Señor se dirige a los hijitos, que son todos para Él. Y se dirige a los jóvenes. ¿Por qué aquí escribió Juan a los jóvenes? Y específicamente a los jóvenes. ¿Cuál era el propósito de Juan? Juan era consciente de una realidad de la que muchas veces no lo somos nosotros. Y es el hecho de que cuando Dios te convierte para salvarte, pero Dios te convierte para usarte. Dios no hace cosas sin sentido. Dios no es como el hombre, que sencillamente hace objetos de adorno. Dios hace seres con propósitos. Y cuando ese ser hecho por Dios con propósito es regenerado y hecho hijo de Dios, Dios tiene un propósito para su vida. Y ese propósito no es otro que darle la gloria a Dios y ser hecho a su imagen y semejanza. Dios tiene un propósito para cada joven que se convierta al Señor. Cuando tienes 20 años, tú miras la vida y eres como un libro en blanco. No sabes qué es lo que Dios va a escribir en él, pero sabes que Dios va a escribirlo. El tema está, hermanos, en que de aquello de lo que no es consciente el joven, sí que lo es el maligno. El joven no es consciente muchas veces de que Dios no le ha salvado simplemente para asegurarle un hueco en el reino de los cielos, sino un puesto de trabajo en su obra en la tierra. También para eso. Y como el joven no es consciente, pero el maligno sí. El maligno, hermano, tiene propósitos para el hombre que no son propósitos de salvación y de vida. El diablo suele trabajar con dos objetivos en los hombres. Con dos objetivos principales. Lo primero que el diablo trata de hacer en los hombres, y lo está viendo en ese mundo de allá afuera, y se ve en las personas que mueren sin aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es la perdición del hombre. Sabemos que Dios es aquel que desea la salvación del pecador. Aquel que envió a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabemos que el maligno tiene otra intención. De manera que el maligno, aquí, en este mundo, procura tener una estrategia con aquellos que aún no han sido convertidos. Como no puede hacerle daño a Dios, porque es un enano y un microbio en comparación con el Dios tres veces santo, intenta hacérselo a aquellos que han sido hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Intenta cegarlos. Si sales allá afuera y le hablas a alguien, si cree que realmente hay un Dios, aunque tiene toda una creación delante de sus narices que le está diciendo claramente que donde hay orden, hay un ser que ha creado, te dirán que no sabe. Si le preguntas si su vida tiene un propósito, te dirán que no saben si su vida tiene un propósito. Si le preguntas
si todo esto tiene sentido, te dirán que no saben si tiene sentido. El diablo los está cegando. La Biblia es clara cuando dice que el diablo ha cegado el entendimiento de ellos para que no les brille, no les ilumine la gloria del Evangelio de Cristo. De manera que los está ahí entreteniendo con tonterías, con engaño y con fraude. Y están quemando su vida en lugar de buscar a Dios y de ser felices. Obsesionados con el poder, obsesionados con el dinero, obsesionados con el sexo. Con aquellos que se están perdiendo, el maligno tiene su estrategia. Por eso tú llegas y le hablas a una persona y no te escucha. No solo porque está muerto en sus pecados, y porque el Evangelio es un mensaje espiritual que solo se puede discernir espiritualmente, y estando muertos en sus pecados no tienen vida en el espíritu. Es que además el diablo les está cerrando los ojos, porque ellos tienen ojos para ver y tienen oídos para escuchar aquello que tú les dices, y están comprendiendo el significado de las palabras y de aquello que tú les estás diciendo. Y probablemente hasta están percibiendo el poder del Espíritu Santo cuando tú hablas con unción y cuando tú hablas con sinceridad y con fe. El diablo está haciendo su obra. Pero el diablo no solamente intenta sacar a los hombres para que se condenen. Una vez que el hombre ha sido llamado a la vida por la gracia de Dios y ve que ha creído que es pecador, que ha creído que Dios ha provisto un cordero para el perdón de sus pecados, que ha creído que Jesucristo es el Señor, que le ha dado su vida, que ha sido lavado de sus pecados, que ha nacido de nuevo, que ha sido injertado en la iglesia, en Cristo. Una vez que el diablo ve que todo ha ocurrido en la vida de una persona, no por eso desiste. Es evidente que Dios te va a guardar, es evidente que Dios te va a proteger, es evidente que Dios te va a bendecir, es evidente que Dios te ha dado vida eterna, no vida que desaparece. Pero en ese momento el maligno intenta, si no puede conseguir que te condenes porque aceptaste a Cristo y bajo sus alas estás seguro, y de sus manos nadie te puede arrebatar, ni de la mano del Padre. Si no puede hacer que te condene, hará que seas un desastre. Hará que seas un hombre estéril, un hombre que no da fruto. El diablo ante el creyente todo lo que busca es inutilizarle, porque sabe todo el potencial que puede tener un creyente en las manos de un Dios todopoderoso. Y si alguien es objetivo aún mayor que cualquier creyente, es aquel que tiene toda la vida para servir a Dios, para honrarle, para ser usado por Dios y para ver milagros de Dios. De manera que si en alguien Él se deleita esterilizar para hacerle improductivo para la vida, es el joven. Pero ante la estrategia de perder al hombre que el diablo tiene, Dios tiene victoria. De hecho, nosotros somos prueba palpable de su victoria. Él, estoy seguro, que en la lucha por cada una de nuestras almas estuvo metiendo la pata, pero Dios venció en tu vida y en la mía y nos dio vida y salvación. Ahora bien, también en esta lucha en la que Dios se ha propuesto que tú y que yo demos fruto a 100, a 60, a 30, a 20 o a 50 por uno, y Él se ha propuesto esterilizarnos y hacernos secos y sin vida. También en esta lucha Dios tiene la victoria. Ante una u otra estrategia del enemigo, Dios tiene la victoria. Un joven, hermano, bíblicamente hablando, es un neyote. Y un neyote
Y esto es para aquellos que estamos de 40 para abajo. Un neote es una persona, un joven, bíblicamente hablando, que estaba en condiciones y en pleno uso de sus facultades físicas y mentales para el servicio militar. Los jóvenes son los que en cualquier país de este mundo son llamados y usados en el servicio militar. Los jóvenes, neiotes en griego, describe a cualquier persona en edad de prestar servicio militar. Pero, oye, si Dios valora a los jóvenes, te voy a decir una cosa. La Iglesia no siempre ha sido tan inteligente. No siempre ha sido tan positiva. No siempre ha sido tan empática con los jóvenes. En ciertas épocas de la historia, los jóvenes han sido tan menospreciados en la Iglesia que no se podía ser pastor si no habías cumplido 50 años. Ya podías tener llamamiento, ya podías tener ministerio, ya podías tener conocimiento, ya podías tener consagración. Oye, la Iglesia no aceptaba un pastor menor de 50 años. ¿Sabes por qué? Porque era para ellos joven. Y asociaban el hecho de la juventud al hecho de la inmadurez y por tanto a poder ser desviado por el maligno o a poder ser vencido por el maligno fácilmente. Dios no piensa así. Quiero decirlo a los jóvenes. Dios no piensa así. No siempre la Iglesia piensa como Dios. Hay veces que la Iglesia es corta en entendedera y es corta en fe. Y me pongo yo el primero. ¿Os acordáis de Samuel? Joven no, niño. Y sin embargo, una noche el Dios de gloria le llamó diciendo: Samuel, Samuel, Samuel. ¿Os acordáis de David? Era el menor de sus hermanos. Fíjate si no era valorado aún dentro de su propia familia que su padre Isaí, cuando llegó Samuel hablando de lo que le había llevado a su casa, le presentó a todos, exceptuando a él. Era el más joven. ¿Os acordáis de Jeremías? Le llamaban el profeta llorón y además tenía el problema de que era medio tartamudo. Pero fue llamado en su juventud. ¿Os acordáis de Juan Marcos? Juan Marcos también era joven. Y Juan Marcos también pagó la novatada del joven. De hecho, desapareció un buen día en una campaña de evangelismo. Al punto de que el amigo Pablo, que era bastante estricto, no le dio la oportunidad que a él sí le había dado Bernabé. Y lo mandó para casa. Pero Dios usó a Juan Marcos para que hoy tengamos un evangelio. Que es un evangelio caracterizado, fíjate, ¿por dónde? Por los milagros de Dios. El tema principal del evangelio de Marcos, ¿sabes cuál es? No es simplemente anunciar el reino de Dios, sino anunciar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque él que era joven, él que era inexperto, él que no supo manejar una situación, buscó de Dios, no desesperó, no desistió, siguió agarrándose a su mano y vio milagros y milagros y milagros en su vida. Dios valora a los jóvenes. A veces los mayores decimos: un joven es un novato, no tiene ni idea, no sabe por dónde anda. Perdona.
No deberíamos pensar así. Si hablamos de novatos y de que no sabemos por dónde andamos, en el fondo ninguno de nosotros sabría por dónde anda en esta vida, si no fuera porque el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad en cuanto al conocimiento, pero también a todo lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros en cuanto a la vivencia y a la experiencia. Así que, hermanitos, si eres joven y si has creído en Cristo, aquí lo que la palabra de Dios te está diciendo en el versículo 13, segunda frase: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes, segunda frase del 14, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y tal vez piense: ¿cómo yo puedo haber vencido? ¿Cómo yo puedo ser un ganador si no tengo recursos? A día de hoy es mi padre o es mi madre quien me sostiene. A día de hoy no soy plenamente capaz de tomar mis propias decisiones porque estoy dependiendo de mi casa. A día de hoy yo reconozco que me falta la experiencia que tiene un pastor Félix, que tiene un pastor Mario, que tiene un pastor Juan Carlos, porque ellos han vivido y yo no. Entonces, no estoy tan escopeteado como ellos. Y no sabré tomar, tal vez, en el momento adecuado, la decisión oportuna. ¿Cómo yo puedo ser vencedor si además yo no tengo conocimiento de la Escritura? Hay jóvenes, igual que hay adultos que se sienten así. Y pues, ¿cómo yo puedo ser vencedor? ¿Cómo yo voy a ser vencedor? Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido. ¿Cómo yo? No, escúchame, sí. Sí. Y si tú piensas, ¿cómo yo puedo ser vencedor si ni siquiera he terminado mi estudio? Todavía no tengo preparación para la vida. Sí. ¿Sabes por qué eres vencedor? Eres vencedor porque a tu edad estás en Cristo. Amén. Eres vencedor porque a tu edad estás en el camino. Eres vencedor porque tú has recibido salvación y vida eterna. Adopción en la familia de Dios, creyendo en el nombre de Jesús como Señor y Salvador. Sí, es verdad que a veces escuchas a los demás y dices, bueno, en otras épocas había más futuro para los jóvenes. Porque como había menos cosas hechas, había muchas más cosas por hacer y había muchas más oportunidades. Y tal vez piense, bueno, yo tengo un futuro incierto. No, no tienes un futuro incierto, hermano. Tú lo que tienes es un futuro en el que Dios va a ir desarrollando su providencia para ti. Sus proyectos para ti. Su victoria para ti. Tu victoria es estar en el Señor. Por eso el joven ha vencido al maligno. Cuando tú crees en Cristo Jesús, tú recibes salvación, tú recibes adopción de Dios y tú recibes el Espíritu Santo como señal y sello de vida eterna. Tú eres un pájaro que ha volado de las manos del diablo. Tú eres un pájaro que se le ha escapado y que no volverá a la jaula, porque Cristo Jesús te hizo libre. Por eso tú le has vencido. Pero no es simplemente el hecho de que tú has alcanzado la salvación que Él quería impedir. Es que tú estás en las manos de un Dios de gloria que tiene un futuro para tu vida, que es Pantocrátor, que es todopoderoso y que lo llevará a cabo sí o sí, con la condición de que tú estés en Cristo Jesús. Porque el versículo 14, última frase, te dice: la palabra de Dios permanece en vosotros. En el momento en que tú cumples ese único requisito, que el verbo de Dios, que la palabra de Dios, que Cristo Jesús esté en tu vida, automáticamente Dios
toma el control de tu vida, tiene la soberanía sobre tu vida y cumplirá sus planes en tu vida. Tú tienes ahora la oportunidad que no tuvo el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz murió y se acabó. Humanamente hablando. Espiritualmente, aquel mismo día estuvo en el cielo con el Señor. Y está disfrutando de Él por la eternidad. Pero tú has recibido una mayor bendición. La bendición tuya es que no solo recibiste la vida eterna, es que tienes una vida en este lugar, en esta tierra por delante, para la gloria de Dios y para tu propia felicidad. Para ahondar, para profundizar, para conocer día a día aún más al Señor que te amó y del cual nosotros, aun cuando tenemos cierta percepción y cierto conocimiento, todavía no tenemos ni idea de ese amor. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la grandeza del amor de Dios? Es incomprensible. Llevaría una vida poder entenderlo. Y aún solo habríamos comprendido una gota en un océano del amor de Dios. Pero ¿cómo esos planes se van a hacer realidad, hermano? Y os recuerdo que no estoy hablando solo para los de 18 o 20 años, aunque los estoy mirando más. Estoy hablando de los de 40 para abajo, y si queréis para aquel que si vos sois del escoge. Yo ya no me considero tanto. ¿Cómo se harán en realidad esos planes? ¿Son automáticos? O sea, nosotros somos muñequitos, que son como aquí la cacharra esta que compraron las hermanas, que le das a la tecla y empieza a funcionar y supuestamente guarda memoria y bla, 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 bla. ¿O hay algo que hacer? ¿Esos planes cómo se cumplen? ¿Son automáticos o hay algo que hacer? Hay que llevar una vida caracterizada básicamente por 3 puntos. Uno de ellos es ama de corazón. Otro de ellos es ten fe. Y otro de ellos es guárdate y vive en la pureza. Los propósitos de Dios para tu vida serán cumplidos en la medida en que tú cumplas, en que yo cumpla estos 3 requisitos a perfección. Sabemos que a perfección es imposible, pero sí te diré una cosa. En función de tu entrega, en función de tu consagración, en función de tu cumplimiento de estos requisitos, la bendición será proporcional. De manera que vale más que pongas todo tu corazón, que pongas todo tu propósito, que pongas toda tu fuerza en cumplir, en amar. Amar de corazón aquí, hermano. Amar de corazón aquí. Amar de corazón a aquel que ocupó tu lugar y el mío en la cruz. Al igual que ocupó el lugar de aquel hombre. Y tal vez me digas, pero si él estaba allí, sí, pero el sacrificio de él no estaba valiendo para nada porque no era un sacrificio. Era un juicio sobre su vida. El ladrón que se arrepintió no derramó su sangre en sacrificio para nada, porque él era pecador y por tanto esa sangre no valía para nada. Sencillamente estaba pagando el precio de su delito. La sangre que limpia, la sangre que perdona, la sangre que habla mejor que la de Abel en tu favor y en el mío para el perdón de los pecados delante del Padre, es solo la sangre de Jesucristo el Señor. Por eso es a Él a quien tienes que amar, porque Él fue el que ocupó tu lugar y el que ocupó el mío en la cruz del Calvario. Y entonces cuando tú amas a Cristo, entonces vives con un amor invencible. Esa palabra en griego se llama ágape. Si algo te da felicidad en esta vida es el amor.
El problema es que el amor de los hombres está sujeto a demasiadas influencias que lo apagan, que lo enfrían o que lo endurecen. Pero cuando tú amas a Cristo Jesús de verdad, con un corazón agradecido, sabiendo lo que sufrió por ti, a pesar de lo que tú le hiciste a Él, entonces tú empiezas a tener ese amor en tu vida, no solo para Él, sino también para aquel con el que te relacionas, para aquel en medio del cual Dios te ha puesto. Y entonces tu vida se caracterizará porque no serás mordaz. No tendrás contestaciones de esas que parece que son de lengua cuchilla. Y entonces tu vida se caracterizará por mirarte a ti mismo y tratar de cambiar en el Señor, y no por mirar al resto y dedicarte a señalar los reales o los supuestos defectos que el hermanito o la hermanita tiene. Y no serás resentido, porque el amor de Dios está en tu vida. Y el amor de Dios no se resiente, el amor de Dios perdona. Si amas, podrás hacer lo que quieras. Fíjate lo que te digo. San Agustín dijo, ama, de verdad, de corazón, sinceramente, y haz lo que quieras. Y el carnal cuando lo escucha dice, espérame, ¿cómo que eso de ama y haz lo que quieras? Yo puedo amar y puedo ser infiel a mi mujer, pues como la amo, entonces ya puedo hacer lo que quiera, puedo ser infiel a mi mujer. Yo puedo amar y puedo no ser responsable de mi trabajo. Yo puedo amar y puedo decir lo que me dé la gana, aunque sea mentira. No. Es que si tu vida está caracterizada por el amor, tu vida tendrá una benevolencia invencible. Será buena, buscará el bien, tratará de bendecir, tratará de amar, tratará de glorificar a Dios en tu vida y en la de los otros. Cuando tú amas, tú no eres capaz de contestarle a nadie más. Tú no eres capaz de criticar a nadie. Tú no eres capaz de juzgar a nadie. Yo no soy capaz cuando amo de menospreciar a nadie, porque amo y como amo valoro y lo valoro como a mí mismo. Aleluya. Por eso lo importante en esta vida, para que Dios pueda cumplir todos los propósitos en tu vida, si eres joven y si eres adulto también, es amar. Lo segundo, tener fe. Fe. Pero la fe no es un fetiche. Cuando yo era muchacho, mi madre decía, hijo mío, te voy a llevar a ver al doctor fulano, ya no me acuerdo ni del nombre, porque yo tengo mucha fe en él. ¿Has oído hablar de esto? Una frase parecida. Yo tengo mucha fe en él. Perdona. La fe solo puede ser puesta en Dios. La fe solo puede ser puesta en Cristo Jesús, porque Él es el único nombre dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Y además es el Dios encarnado. La fe. La fe te hará comprender, la fe te hará entender que no existen casualidades en tu vida. No existen. Hermanos, no existen las casualidades. Nosotros podemos hablar coloquialmente, bueno, casualmente vi. Sí, vale. Si lo entiendes como una forma de hablar nuestra, de acuerdo. Pero la realidad es que esta vida está completa, total y absolutamente dirigida y bajo las alas de Dios en el caso de un creyente. Porque Dios es soberano. Y porque Dios es un Padre lo suficientemente responsable como para estar 24 horas al día, 365 días al año y todos los años de tu vida pendiente continuamente de ti. La fe es creer que no hay casualidades, que tu vida está en sus manos y que Dios irá cumpliendo sus propósitos en ti. Fe
es creer en Cristo pase lo que pase. El apóstol Pablo vio milagros. Milagros. No solo milagros de conversión de almas, que es el mayor milagro, que los muertos en el pecado sean levantados vivos en Cristo Jesús para vida eterna. No, ese es el mayor milagro. También vio milagros físicos, milagros de sanidad, milagros de resurrección. Él vio milagros. Pero junto con eso, junto con momentos de victoria, él tuvo también momentos, entre comillas. No te voy a decir de derrota, porque él no fue derrotado nunca, pero sí de lucha, sí de oposición y sí de complicación. Acuérdate de la tempestad en el mar. Acuérdate de aquellos que le quisieron ofrecer un becerro y como él lo rechazó, estuvieron a punto de matarle vivo. Fe en el Señor es confiar en sus designios y confiar en sus propósitos y saber que tu vida y la mía están en sus manos y que todo cuanto acontece forma parte de su plan, porque Él es soberano. Y que todo está dirigido para su gloria, pero también para tu bien, porque Él te ama. Y por último, otra de las características de una vida que quiera alcanzar la victoria, de la que aquí habla la palabra, es la pureza. La pureza, hermanos, es sencillamente el acatamiento invencible de las normas de Jesucristo. A veces tendemos a pensar que la pureza tiene que ver única, sola y exclusivamente con la vida sexual de la persona. Si está casado, que sepa tener a su mujer en honor y santidad y un lecho sin mantilla, y que no mire a la mujer de otro. Si está soltero, que no toque a ninguna. Y si tiene novia, que sencillamente se comporte con ella como toca, respetándola como vaso frágil. Pensamos que la pureza es sencillamente eso. Pero la pureza no tiene simplemente relación con el sexo. La pureza, hermanos, es protegerte del mal. Protegerte del mal. De cualquier tipo de mal. La pureza es sencillamente hablar con el corazón y no tener una lengua de doble filo. Decir una cosa por delante y otra por detrás. O decir algo delante que en realidad uno no está sintiendo. La pureza es hablar con el corazón. La pureza es ser honesto. Eso es pureza. Dios es un Dios honesto. Fíjate si es tan honesto que Dios podía habernos salvado a ti y a mí sin necesidad de entregar a su Hijo, porque le dio. Pero es tan honesto, es tan santo y es tan justo que Dios no admitió la triquiñuela ni la trampa. Dijo, contra mí se ha pecado, yo soy un Dios soberano, un Dios santo, y exijo un sacrificio por el pecado. O bien lo paga el pecador, o bien lo paga otro en su lugar. Pero además el sacrificio tiene que ser limpio, tiene que ser puro, tiene que ser perfecto. Y por eso Cristo Jesús fue el Cordero inmolado que venció, porque era el único que podía morir por nosotros y salvarnos. Pero Dios fue honesto. Dios quiere que tú y que yo seamos honestos. Dios quiere que no andemos engañando. Dios quiere que no nos quedemos con lo de los demás. Y por tanto no nos quedemos con el buen nombre de los otros. Hay veces que nos dedicamos a quitar el buen nombre a cualquiera. A veces lo hacemos queriendo, a veces lo hacemos sin querer. Pero Dios quiere que seamos honestos. Dios quiere que seamos honestos en el sentido de que tengamos dominio propio. Dominio propio sobre nuestra vida.
O sea, Dios quiere que seamos una palabreja que utilizan mucho los intelectuales de hoy, consecuente. Pues sí, Dios quiere que seamos consecuentes. Hermanos, especialmente os lo digo a los jóvenes, no os dejéis engañar, y os lo digo muy en serio. La victoria en esta vida no está en tener la novia o el novio más guapo, no está en tener los mejores estudios, no está en tener el mejor trabajo, no está en pasar por las mejores experiencias. La victoria es sencillamente estar en Cristo, recorrer la vida en Cristo, porque Él es el camino, Él es tu camino y Él es tu vida. Y si tú andas en Él, si tú confías en Él, si tú descansas en Él y si tú no te sueltas de Él, tú serás feliz, para la gloria de Dios y para la bendición tuya y de tu casa. Que Dios nos bendiga.